Gracias, mi hermano. Gracias y paz, amados hermanos. Buenas noches. Doy gracias al Señor por este tiempo que nos permite nuevamente reunirnos. El Señor me viene hablando hace unas semanas de un tema muy fundamental. De hecho, complementa un poco lo que vimos hace un tiempo pasado del propósito de la creación del hombre, ¿sí? Veíamos que ese propósito que primero estableció era qué es lo que quería el Señor del hombre, tanto en nombre corporativo, tanto varón como mujer, entrar en ese reposo del Señor. Entonces, ese es el propósito principal, ¿cierto? Glorificar a su Hijo entrando en ese reposo. Pero hay otro propósito también que se puede ver en ese mismo capítulo, incluso en esos mismos versículos que compartimos. Y es maravilloso el Señor cómo hace las cosas, porque yo lo traía para compartir la semana pasada, pero la semana pasada hubo la dificultad de la lluvia tan fuerte y no hubo energía. No hubo energía y el Señor nos puso a orar ese día. Nos puso a orar. Y ese fue el sentir en ese momento. Pero es maravilloso porque hoy, viendo estos testimonios de cómo estas familias presentan esos hijos, ¿cierto? Al Señor, ¿cierto? Con ese compromiso. Habla de eso que quería compartir. Entonces es maravilloso el Señor cómo hace las cosas y cómo todo es en su tiempo. Entonces quiero, hermanos, que me acompañen nuevamente a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Entonces, ahí el Señor, cuando creó al hombre, lo creó con unas instrucciones muy específicas, ¿sí? Que lo podemos ver en su palabra, y sabemos que su palabra permanece, ¿sí? La palabra va por encima de los tiempos, va por encima de la cultura, que es lo que el mundo ha querido distorsionar, ¿sí? A medida que pasan los tiempos, va dejando la palabra como de una manera retrógrada, como algo anticuado, ¿sí? Como algo que ya no aplica. Y entonces, al tomar esta decisión, está dándole la espalda al Señor. Y al darle la espalda al Señor, entonces todo empieza en desorden. ¿Y cuál fue ese orden que estableció el Señor? Vamos a leer desde el versículo 24. Dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, hasta ese momento el Señor había hecho casi toda la creación, excepto el hombre, ¿no? Ya ha formado la tierra, bueno, ha formado la luz, ¿cierto? Separó la luz de las tinieblas, formó la tierra, los mares, empezó a formar los animales que estaban en los mares, en los cielos, luego todo animal que está sobre la tierra, y de último dejó al hombre. Entonces dice en el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, en ningún versículo antes de aquí el 26 dice de todo lo creado que fuera imagen del Señor, ¿sí? Aquí es cuando primera vez vemos que una criatura es a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? O sea que es algo sublime, ¿sí? Por eso dice que la creación del hombre fue como lo cúspide, como lo máximo, ¿sí? O sea, la mayor de las creaciones que ha hecho el Señor, ¿sí? Porque lo hizo semejante a Él. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces,
el Señor le da esta autoridad al hombre, creó todos los animales, creó al hombre y le dio potestad sobre toda esa creación, ¿sí? Él estaba por encima de todo lo anterior, estaba por encima de los animales de los cielos, de los animales de la tierra y de los animales del mar, ¿sí? Pero dice que creó al hombre, varón y hembra los creó. Entonces, ese primer diseño lo establece corporativo, no un hombre individual, sino un hombre corporativo, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y por qué lo hizo varón y hembra? ¿Sí? Entonces vamos a ir ahorita al capítulo 2 y vamos a ver por qué fue necesario y por qué no fue solamente el hombre. Estaban los animales, no había problemas en la tierra, ¿cierto? Solamente tenía que enseñorearse de ellos. ¿Y por qué no lo podía hacer solo el hombre? ¿Sí? Noten que cuando leemos los versículos anteriores, siempre que el Señor creaba algo, dice Dios que era bueno, ¿sí? Pero cuando creó al hombre, hay un silencio, ¿sí? Hay un silencio. Entonces, la primera familia creada por Dios fue varón y hembra. Entonces, ese es el diseño original que establece el Señor. Pero uno dice, ¿por qué? Entonces vayamos al capítulo 2. Versículo 18. Noten cómo empieza este versículo. Y dijo Jehová Dios, ¿no es bueno que el hombre esté solo? O sea, vimos que todo el Señor iba viendo que Dios vio que era bueno. Creó los cielos, la tierra, vio que era bueno, ¿cierto? Pero cuando llegamos al sexto día, hubo un silencio, ¿sí? Y entonces aquí nos está explicando por qué no es bueno, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo. Aquí este hombre se está refiriendo a varón, ¿sí? No al hombre corporativo, sino a hombre varón, ¿sí? Entonces no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, ahí está pensando el Señor que Adán necesita una ayuda idónea, ¿cierto? Que no es bueno que él esté solo, ¿sí? Y entonces empieza en el versículo 19 a mostrar el Señor de todo lo que había hecho. Ahora Adán, vaya y él es un hombre, ¿sí? Dice ahí en el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos y la trajo a para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llama a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, ahí empezó como el trabajo del hombre, ¿no? Tú te vas a enseñorear de los animales, entonces lo primero que vas a hacer es darle un nombre a cada uno de estos animales. ¿Sí? Le dio esa autoridad a Adán. Y entonces en ese actuar, cuando Adán fue dando los nombres, se iba dando cuenta que todas tenían como su parejita, ¿sí? Según su género. Entonces venía el caballo con su yegua, ¿sí? Venía la gallinita con su gallo, ¿sí? Entonces tú te llamas gallina, tú te llamas gallo. Tú te llamas caballo, tú te llamarás yegua, ¿sí? Y entonces veía Adán que todos venían como en par, ¿sí? Pero él estaba solo, ¿sí? Entonces el Señor como mostrándole que él necesitaba algo más, ¿sí? Que no era bueno que él estuviera solo, ¿sí? Ya el Señor lo sabía, más Adán no, ¿sí? Él estaba recién conociendo la tierra, recién explorándola. Y él no entendía qué es lo que pasaba. Entonces hizo caer a Adán en un sueño profundo, ¿cierto? Ahí en el 21. Y sacó a Eva de su carne. Entonces, de su costilla, perdón. Entonces, el propósito de la creación de Eva, ¿cuál fue? Hacer esa ayuda idónea, ¿sí? Ese fue el propósito de darle a Eva a Adán, ¿cierto? ¿Y qué significa eso, ayuda idónea? ¿Sí? La palabra que se usa, esa ayuda idónea, viene en una sola palabra hebrea, que es ser, ¿sí? ¿Y qué significa ese ser? Ese ser significa rodear, proteger, un aliado, ¿sí? Defender, un socorro, ¿sí? O sea, no es lo que el hombre ha establecido hoy en día fuera del Señor, que es como una subordinación y que entonces la mujer tiene que estar dispuesta a cumplir los caprichos del varón, ¿sí? No, ese diseño que estableció el Señor en la mujer era para hacer esa ayuda idónea. ¿Pero qué es esa ayuda? No es porque sea menos que el varón,
sino porque está mostrando que va a ser algo igual que el hombre en cuanto a creación, son lo mismo, pero se complementan, ¿sí? El hombre no ve ciertas cosas y la mujer tiene que ser esa ayuda, ¿sí? Hay ciertas cosas que el varón tiene que hacer, que el Señor establece en su responsabilidad, pero él solo va a cometer errores, ¿sí? Él solo puede no ver ciertas cosas que la mujer sí ve, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra esa ayuda, ¿sí? Y el varón tiene que protegerla, hacer es rodear a la mujer, ¿sí? Como también darle esa dignidad, porque ella también fue creada a imagen del Señor, ¿sí? Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces el hombre necesitaba algo más que los animales, ¿cierto? Cuando él estaba dándole los nombres a los animales, ningún animal podía darle lo que podía darle la mujer, ¿sí? ¿Y qué es eso que no podía darle? Uno dice, bueno, ¿qué puede conseguir uno en un animal? ¿Sí? Uno en un animal puede conseguir una compañía. Si usted quiere solo hablar y hablar y hablar y no escuchar, háblele a un animal, ¿sí? Si usted quiere diversión, puede divertirse con un animal, ¿sí? Si es para dinero, hoy en día la gente saca dinero con los animales, ¿sí? Trabajan con los animales, hacen las cosas más fáciles con los animales, pero eso no era el propósito de la mujer, o sea que hay algo más sublime, ¿sí? O sea que la mujer no viene a ser solamente esa persona que va a escuchar al varón hablar, ¿sí? No va a ser esa persona que va a ser la que va a darle ese complemento para ganar más dinero, ni va a ser esa persona que le va a dar solamente diversión, sino que va a ser esa persona que va a ser de ayuda idónea, que esa persona que él tiene que proteger, esa persona que él tiene que valorar, esa persona que él tiene que darle esa dignidad que el mismo Señor le dio, ¿sí? Porque es también hija de Dios. Entonces, hay un diseño que el Señor ha establecido en la pareja que hoy en día el mundo ha tergiversado. Note que dice varón y hembra los creó. O sea que la familia debe ser varón y hembra. Hoy el mundo nos enseña algo totalmente contrario, ¿sí? Donde la familia es lo que usted decía hacer y lo que usted decía tener, en pocas palabras, ¿sí? Entonces va en contra del diseño original que estableció el Señor. De hecho, hay parejas que incluso pueden estar hombre y mujer, pero no ven ese propósito que establece el Señor, y entonces entran los conflictos, porque no saben el rol que ha establecido el Señor, porque le han dado la espalda al Señor. Y entonces hoy en día la sociedad va en decadencia. ¿Por qué? Porque la familia va cada día más en decadencia. Y la familia es ese núcleo de la sociedad, ¿sí? Entonces, el propósito mayor que había establecido el Señor en Eva era hacer esa ayuda idónea. Ahora, había otro propósito también en la creación de la mujer. Digamos, cuando entendemos lo de familia. Génesis, digamos ahí mismo en el 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Entonces dice que el hombre dejará a padre y a madre, ¿sí? Y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué es eso de dejará? No quiere decir que ya se olvide de sus padres, ¿sí? Sino que sus padres pasan a un segundo plano, ¿sí? Lo principal es su esposo para la mujer, y para el varón lo principal es su esposa, ¿sí? O sea, él debe primero consultar a su esposa y ella debe primero consultar a su esposo antes que sus pares. Diseño que hoy en día está tergiversado también, ¿sí? Hoy en día hay parejas que se unen, pero el hombre no ha soltado a su mamá, ¿sí? Y cualquier decisión que vaya a tomar tiene que consultarle a su mamá o a su papá, ¿sí? Sin importar qué piense su esposa, ¿sí? O a veces pasa lo contrario, ¿sí? Es la mujer tomando decisiones sin importar qué piensa el varón, ¿sí? Toma decisiones preguntándole primero a su padre o a su madre, ¿sí? Y entonces no suelta, ¿sí? Tienen que soltar porque ya pasan a ser
núcleo de otra familia, ya es otra familia nueva que se está estableciendo, ¿sí? La responsabilidad del padre y el madre es mientras tanto el hombre como la mujer se están formando, ¿cierto? Se están capacitando para llegar a ser ese esposo o esa esposa que el Señor establece. Ya cuando se da ese paso al matrimonio, ahí pasa uno como padre a un segundo plano. Y de hecho también a veces es culpa de los mismos padres, porque los mismos padres lo permiten. Cuando digo padres, tanto padre como madre, ¿sí? Porque hay una crítica constante de las decisiones que toma el esposo. Hija, pero es que mira, este tema, esto y esto, ha pasado esto y esto, lo otro, y entonces la misma mamá se encarga de decirle a la hija que no está bien que escuche a su esposo, o el mismo papá se encarga de decirle a su hija o a su hijo que no está bien, y que entonces se tienen que hacer caso a él porque la experiencia es lo que habla. Ahora, no quiere decir que uno no lo escuche, ¿no? Porque hay sabiduría, el Señor ha establecido y ellos saben ciertas cosas que te pueden orientar, pero la decisión final debe ser entre varón y hembra, entre esa nueva familia, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Primero a amar a esa mujer, ¿cierto? Reconocer que es con la que yo voy a establecer esa relación matrimonial es mi ayuda idónea, ¿sí? Que ese varón que con el que el Señor te va a unir es porque tú vas a ser esa ayuda idónea para él, ¿sí? Y hay que capacitarse, ¿sí? Porque muchas personas a veces llegamos al matrimonio y no sabemos qué es un matrimonio, qué es lo que el Señor quiere de mí como varón, qué es lo que el Señor quiere de mí como mujer. Entonces, a veces se toman decisiones apresuradas y entonces vienen conflictos, ¿sí? Y entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde me metí? ¿Sí? ¿Por qué llegué a este punto? ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Sí? Y entonces, porque desde el principio no había ¿cómo se dice la palabra? Como no se tenía claro qué es el paso que se estaba dando, ¿sí? Vayamos un momentico a Mateo 19 y veamos el pensamiento del mundo. ¿Qué es lo que piensa el mundo? Porque hoy en día pueden haber muchos matrimonios, pero de esos matrimonios, ¿cuántos llegan al divorcio? Un porcentaje muy alto. Aquí en Colombia casi que el 70%, ¿sí? Y un gran porcentaje deciden no casarse y vivir en lo que el mundo ha llamado unión libre, ¿sí? Que es totalmente antibíblico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí en Mateo capítulo 19? Dice el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, al Señor Jesús, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ellos estaban ahí tentando al Señor, ¿cierto? Hay una situación bastante particular que se estaba viviendo en ese momento, y era algo que estaba pasando con Herodes, que había tomado la mujer de su hermano, ¿sí? Y el mismo Juan estuvo en contra de eso, Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el destino de Juan? La muerte, ¿cierto? A Juan lo mataron por defender la verdad del Señor. Y entonces los fariseos ponen al Señor en esa misma tónica. ¿Vas a estar también en contra de Herodes? Y entonces, ¿qué les dice el Señor? Ahora, había también una ley que se había establecido, ¿sí? Pero los mismos fariseos, el mismo hombre la distorsionó, ¿sí? Ya en Deuteronomio 24 vemos cómo fue como por la dureza de los corazones. Ahorita el Señor nos explica, ¿cierto? Que se permitió algo, ¿sí? Pero el Señor nos muestra cuál fue el diseño original, ¿sí? Dice, él respondiendo en el 4, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, o sea, en el principio, ¿cómo fue? Varón y hembra los hizo. Y dijo, o sea, no es que los hizo varón y hembra y cada uno por su lado, cada uno hacía lo que quisiera, no. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, cuando yo entiendo que somos una sola carne, todo lo que yo haga le va a afectar también a mi pareja. Todo lo que esa persona haga, que hace mi pareja, me va a afectar a mí. O sea que es una decisión
totalmente importante, ¿sí? Elegir esa persona con la cual va a compartir mi vida, porque va a ser para toda la vida, ¿cierto? Dice en el 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de que Dios juntó? A veces se enseña que es algo que están predestinados ya a unirse, y entonces, si las cosas funcionan, es porque eso es lo que el Señor ha establecido, pero si las cosas como que no, es porque eso no era el varón para ti o eso no era la mujer para ti. Y no es en ese sentido que está hablando, sino que está hablando que es lo que estableció el Señor, que es el matrimonio. Cuando los juntan en una sola carne, eso es establecido por el Señor, no es un mandamiento del hombre. El hombre lo quiso tergiversar y si no estoy de acuerdo con algo, entonces se acaba, ¿sí? Y ese es el pensamiento que tenían aquí los judíos y que vemos hoy en día. Entonces le dijeron, pues mandó Moisés carta de divorcio. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, aquí empiezan como los argumentos. Bueno, si tú dices que si lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿por qué entonces Moisés nos dice esto? ¿Sí? Entonces el Señor le dice, por la dureza de vuestros corazones, ¿sí? Es una unión de por vida, ¿sí? Pues fue el diseño original que estableció el Señor. Pero el hombre quiere a veces escapar de esa voluntad del Señor, ¿sí? Claro, uno dice en Corintios, el amor es sufrido, ¿cierto? Se pasan aflicciones, se pasan cosas muy difíciles, ¿sí? Tal vez uno veía algo en esa persona y en el momento que se llega a ese compromiso, que ya se forma la familia, las cosas cambian repentinamente o cambia un giro de 180 grados. Algo totalmente diferente a lo que se veía antes de llegar a ese compromiso. Pero aún así, esa unión la ha establecido el Señor. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. O sea, no fue porque Dios lo estableció así, era un mandato. Si no te gusta, sepárate. No. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, por cualquier cosa, tú no puedes decir, ya no, voy a darle carta de divorcio, ¿sí? O por cualquier cosa tú no puedes decir, no, voy a darle a él carta de divorcio, ya esto no va más, ¿sí? Porque eso es por nuestra dureza del corazón, porque el principio fue que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y entonces, si se separa, si por llega un momento de que se separa, está diciendo el Señor, en un principio no fue así, ¿cierto? Pero si se separa, no se puede casar. Y entonces, ¿qué dicen los hombres? Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Está muy duro eso. Y hoy en día muchos llegan al altar y a veces no tienen ese concepto. De una manera religiosa, de pronto en la católica, uno ve hogares que se destruyen y uno dice, ¿y por qué? No, es que yo no sé, las cosas no funcionaron y fui ahorita a la iglesia a diluir el matrimonio y me cobran un poco de plata, son unos ladrones. Una vez una conversación con un compañero de la universidad. Yo le dije, pero cuando te casaste, ¿qué es lo que te dijo el padre? Porque a uno lo escucha. Uno ha ido a muchas misas católicas, ¿sí? Dice que hasta que la muerte... Y dicen, acepto, sí acepto, el otro también dice, acepto. Pero no hay una real convicción de lo que se está diciendo. Y entonces llega un momento, así como los fariseos, llegó alguna condición para repudiarla, y entonces, ¿por qué no me dan el derecho para repudiarla? ¿Sí? ¿O por qué no me da el derecho para repudiarlo? Porque el Señor lo estableció así. En un principio, el Señor lo estableció así. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, bueno, dice, hay otro punto, ¿no? Entonces, dicen aquí, dijeron sus discípulos, si es así, entonces no conviene casarse. Entonces el Señor les dijo, en el 11, no todos
son capaces de recibir esto. ¿Qué es esto de esto? Porque uno podría decir, bueno, están hablando del matrimonio, entonces eso del matrimonio como que no es para todos, ¿cierto? No todos son capaces de recibir esto. Pero ¿qué es lo que se viene hablando anteriormente? ¿Qué es lo que dice la última frase que dice el 10? Que no conviene casarse. Ese es el esto. O sea, que no todos son capaces de recibir esto, no todos son capaces de recibir el no casarse, ¿sí? O sea, hay algunos que sí, ¿cierto? Y empieza el Señor a explicarlo, sino aquellos a quienes es dado. Y entonces le explican el 12, porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre. Si eunucos se refiere a solteros, ¿no? Personas que no tienen como ese llamado, ¿sí? No hay esa, y no es porque sea malo, sino porque quieren realmente servir al Señor, ¿sí? O sea, como que no ven su vida o el propósito que ellos han recibido o que han entendido realmente, pues no lo ven con una persona del sexo opuesto, ¿sí? Y eso no tiene nada de malo, pero el problema es que es para, no todos, ¿sí? Para algunos. O sea, la regla general, ¿cuál es? Casarse, ¿sí? Entonces hay ciertas particularidades. Gracias, hermano. Hay ciertas particularidades. Por eso el apóstol Pablo habla después de la doctrina de demonios. Porque prohíben casarse a personas que no han nacido con ese don, ¿sí? O sea, porque no todos han recibido esto, ¿sí? Entonces, cuando una persona no ha recibido ese don de no casarse, de no casarse, o sea, necesita casarse con alguien y lo obligan a no casarse, entonces la carne se levanta en algún momento porque su diseño no fue para eso, ¿sí? Y entonces ahí por eso es que se ven tantos escándalos en medio de la iglesia, por mandatos de hombres, ¿cierto? Vayamos ahorita a Eclesiastés. Ahorita volvemos a Mateo, pero vayamos a Eclesiastés. Entonces, note que el matrimonio lo estableció el Señor, era algo puro, santo. Era algo, una decisión que va a ser para toda tu vida, ¿sí? Es una decisión que tiene que ser totalmente dirigida por el Señor, que tiene que ser totalmente vigilada también por los mismos padres, porque en la palabra podemos ver que el padre tenía esa responsabilidad. Y cuando un varón quería tomar una mujer, ¿qué es lo primero que hacía? No la invitaba a salir a una cita, sino que tenía que hablar de sus intenciones con su padre, ¿sí? Y si no es con su padre, con esa persona más allegada, ¿cierto? O con las autoridades en la iglesia. Pero hoy en día eso ha quedado como algo anticuado. Que hoy en día un hombre para invitar a salir una mujer tenga que ir a pedirle permiso a sus papás, es algo ridículo, ¿sí? Es algo anticuado, es algo que ya eso fue como mandado a recoger, ¿sí? Como obsoleto. Pero sabemos que la palabra del Señor permanece. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de unos casos desastrosos cuando no se hace en el orden del Señor. Bueno, aquí en Eclesiastés entonces nos habla de por qué es bueno el matrimonio, ¿no? Dice ahí en el versículo, capítulo 4. Vamos a leer desde el 9 hasta el 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere en el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Si también dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra alguno, dos le resistirán,
y cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces note que ahí ese último versículo nos da un ingrediente muy especial, ¿cierto? Porque nos habla de por qué es bueno, a pesar de que ya el Señor lo estableció en su diseño, pero nos dice por qué es bueno, ¿sí? Y nos da varias razones de ser esa ayuda, ¿cierto? De los dos cómo se van ayudando mutuamente, cómo los dos se fortalecen, cómo los dos se levantan, cómo los dos pasan dificultades juntos, pero para prevalecer necesita que esa unión sea de 3 cordones, sea varón y hembra. ¿Y quién sería ese tercer cordón? Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, si un matrimonio se va a formar por fuera de los parámetros que el Señor establece en su palabra, ahí hay un cordón apenas de 2 dobleces. O sea que si con 3 dice no se rompe fácilmente, con 2 pues es más fácil, ¿sí? Uno puede ver matrimonios que están fuera del Señor y permanecen, pero llega un momento donde todo sale a la luz y todo ha sido un caos, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo debo hacer en términos del Señor? Porque como comienzo debe ser muy importante, porque ahí está el fundamento. ¿Cómo estoy fundamentando el Señor? Entonces tengo que, tanto el varón como la mujer deben estar fundamentados en el Señor, ¿sí? Con temor al Señor. Y entonces cuando tengo temor al Señor, obedezco a las Escrituras, veo los ejemplos que hay en las Escrituras, para no caer en ciertos errores que me muestran las Escrituras. Porque cuando yo digo, es que eso le pasó a X persona, porque pues en esos tiempos la cosa era diferente. Hoy en día ya hay más conocimiento, hay más esto y lo otro, y la palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Veamos un caso desastroso. Vayamos a Génesis. Capítulo 34. Entonces, podemos ver un ejemplo donde el Señor establece esa autoridad en los padres, ¿cierto? Como es una decisión que va a ser por toda la vida, la persona apenas se está formando, necesita como conocer ciertas cosas y por eso necesita ese cuidado de sus padres, esa vigilancia constante, ¿sí? ¿Y qué pasó aquí en el capítulo 34? Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, salió Dina, hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. O sea, salió Dina sola, sin supervisión de sus padres, a hacer cosas del mundo, a ver las hijas del país, ¿sí? ¿Y qué pasó en el 2? Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra. Y entonces fue y le pidió permiso a Jacob para poder conocerla. ¿Cierto que no? ¿Qué hice? Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. O sea, pasó por encima de la autoridad de sus padres y trajo una deshonra a su familia, ¿sí? Y sabemos lo que pasó después, ¿cierto? Uno dice, bueno, pero es que Siquem tenía una buena intención, Siquem la amó, habló con su papá, con el papá de él, no con el papá de Dina con Jacob, sino que primero habló con su papá, no, ya me tomé a esta mujer, me enamoré de ella, o sea, como que fue al contrario, ¿sí? Como que la tomó primero, luego como que se vio que como que es así, y entonces después fue a decirle al papá, ¿sí? Y entonces le dijo al papá a él, y por último, al papá de Dina, ¿sí? Y entonces vemos todo la deshonra que sintieron el padre cayó desmayado a Jacob, fue algo tan doloroso, ¿cierto? Que Jacob cayó, los hermanos quedaron tan ofendidos, que hicieron una represalia contra Siquem y contra todos los de este país, ¿sí? O sea, vino una consecuencia totalmente desastrosa. ¿Por qué? Porque Dina
saltó la autoridad de su padre, salió sin supervisión de sus padres, no vio el peligro que se estaba metiendo y cayó en las garras de una persona fuera del temor del Señor. Un caso todavía más terrible. Vamos a 2 de Samuel. Capítulo 13. ¿Estamos ahí? 2 de Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 11. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? Estaba el hijo de David, uno de los hijos de David, estaba tragado de una media hermana, ¿sí? Que se llamaba Tamar. Y era tanto su capricho o su deseo de estar con ella que casi que se le notaba físicamente, ¿sí? O sea, las personas lo notaban, los más cercanos a él, que era Jonadab, lo notó y le dijo, cuéntame qué es lo que te pasa, ¿sí? Y le trajo un consejo súper horrible y lo tomó. Y entonces, ¿qué pasó ahí en el 11? Dice, y cuando ella se le puso delante para que comiese, o sea, el consejo fue, dile a tu papá que tú estás enfermo y que necesita que te ponga Tamar a ella que te sirva, ¿sí? Y entonces se hizo el enfermo, llegó David, ¿qué te pasa? No, estoy enfermo, tráeme a Tamar para que me haga algo de comer. Entonces David le trajo a Tamar, pero ahí fue donde actuó de manera deshonrosa. Y dice, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. ¿Cuál era la vileza que estaba haciendo? Estaba pasando por encima de la autoridad de su padre, ¿sí? Porque él habló con su padre que le trajera a Dina, pero para que le ayudara, no para que la fuera a tomar como esposa, ¿sí? Entonces, dice el 13, ¿por qué aún diría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel? Entonces lo que le dice ella, te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. O sea, aquí Tamar estaba reconociendo esa autoridad de su padre, ¿no? Bueno, tú me quieres como esposa, hagamos las cosas como el Señor las ha establecido, ¿sí? Si realmente estás enamorada de mí, ve y habla primero con mi padre. Y vemos que realmente cuando vemos la historia de Isaac, fue algo así. Y fue un matrimonio bendecido, ¿sí? ¿Qué hizo Isaac? Le hizo a uno de sus siervos ir a la ciudad a ver sus parientes a buscar una esposa para Isaac. Pero no fue que encontró una por ahí y la llamó y le dijo, hay un muchacho o un señor que ya está como más mayorcito, ¿no? Que está muy interesado en estar contigo, vamos y lo conoces. No, ¿cierto? ¿Qué hicieron? El siervo fue primero a hablar con su papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el diseño que establece el Señor. Las autoridades que ha establecido el Señor para sus hijos son sus padres. Y entonces nada más que sus padres saben que es lo mejor para sus hijos, con el temor del Señor, ¿sí? Que sabemos que hay padres con un desinterés total por lo que pueda acontecer con sus hijos. Y entonces su hija o su hijo sale a cualquier lado y el padre ni se da por enterado, y lo peor es que a veces ni le interesa, ¿sí? Por ahí está. Tanto hombres como mujeres, ¿sí? Porque también no quiere decir que solamente es de cuidar a la mujer, sino también de cuidar al varón. Porque puede deshonrar una familia, ¿sí? Es una responsabilidad grande. Y entonces, mas él no quiso ir, el 14, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Entonces note que
Tamar, el diseño que establece el Señor, por eso dejará tanto a su padre, a su madre y se unirá a su marido. O sea, primero está esa decisión de que va a dejar a su padre, ¿sí? Y luego ya vi que ha sido ese matrimonio respaldado por esas autoridades, tanto en el padre como en la mujer, tanto en el varón como en la mujer, perdón. Entonces ahí ya se llega a ese acuerdo y entonces se unen y son una sola carne. Pero aquí se hace todo al contrario. Primero se acuestan, ¿sí? Y después si la cosa estuvo bien, siguen, y si no, pues ya, aquí fue el caso, lo que pasó con Sigén. Pues la cosa como que estuvo bien y entonces quería seguir con Dina. Pero aquí Amón, como que la cosa estuvo mal, entonces ya no quiso con ella, ¿sí? Son los casos totalmente opuestos, pero totalmente desastrosos, ¿sí? Que no tenían esa seguridad, esa convicción de que es algo establecido por el Señor, que es algo santo y que es para toda la vida. Entonces, ese temor reverente en el Señor debe poder verse. O sea, cuando yo voy a escoger esa pareja, ¿sí? Uno diría, pero es que aquí ya todos son casados, la mayoría, pero es algo importante para todos, para los que están buscando esa pareja, como para los que ya tenemos. ¿Por qué? Lo decíamos ahorita en el cántico. No podemos dejar lo que hemos visto y oído, ¿sí? Lo que hemos visto en la palabra del Señor, lo que hemos visto en matrimonios que han sido bendecidos, lo que hemos visto en matrimonios desastrosos y no queremos que pase en nuestra casa, que no queremos que pase con una persona cercana, porque no es solamente a nuestros hijos, es una responsabilidad que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Pero hay muchos hogares en donde ni el padre ni la madre tienen un temor reverente al Señor. Y entonces está la niña o está el niño a la deriva por el mundo, y ahí uno puede ser esa ayuda, ¿sí? Esa luz a esa persona, ¿sí? Porque las familias son para siempre. Hasta que venga el Señor, el diseño de la familia debe permanecer, ¿sí? Y nosotros como iglesia debemos defender, ¿sí? Porque el mundo está siempre dañando el diseño. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿sí? Si daña la familia, daña la sociedad, ¿sí? Entonces vayamos a Lucas capítulo 6. Entonces, en esa vigilancia que debemos tener como padres, como responsables, ¿cierto? Conociendo el Señor, en esas personas que aún de pronto están en hogares donde no hay esa luz, ¿sí? Entonces, hay algo que se tiene que ver, ¿sí? Antes de que la persona tome esa decisión. Capítulo 6, Lucas, capítulo 6. Versículo, vamos a leer desde el 43. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, yo estoy tratando de mirar esa ayuda idónea, ¿cierto? O esa pareja que el Señor me va a establecer, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo primero que uno debe ver? El fruto. Si yo estoy interesado en un hombre, las mujercitas, interesado en un varón, entonces, ¿qué es lo primero que debo estar viendo? Que realmente sea una persona temerosa del Señor, porque si no respeta al Señor, no te va a respetar a ti, ¿sí? Y el varón también, si va a tomar una mujer, lo primero que tiene que ver es que sea una persona temerosa del Señor. Porque va a pasar lo mismo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué cada árbol se conoce? Por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas.
sea, cuando no hay fruto, realmente es porque no es bueno. ¿Sí? Y no podemos creer que el matrimonio va a cambiar o la va a cambiar. Porque desde el principio, como no hay temor del Señor, en un principio ni siquiera sabe qué es la decisión que está tomando esa persona que no tiene el temor del Señor. ¿Sí? Es por una emoción, por un romanticismo, porque hoy en día se vive un romanticismo por lo que muestran en las películas, por lo que muestran en las novelas, por lo que muestran en la música, ¿cierto? El diseño de la familia se ha tergiversado por la misma publicidad o por los mismos medios, ¿sí? Entonces vemos que salir a una cita romántica es algo bueno, ¿sí? Entonces sale la niña con el niño al parque, a un lugar solitario, donde nadie los vea, que no los moleste el papá, que no los moleste la mamá, y entonces vienen cosas malas, ¿sí? Porque una cosa va llevando a la otra. Y entonces esa persona nunca va a las reuniones. No le interesa ni siquiera conocer al Señor, ¿sí? Y si le interesa, bueno, pues conozca al Señor y miramos los frutos, ¿sí? Porque también pasa que a veces la persona se acerca como por justificarse o como por mostrar, vea, sí estoy interesado, casémonos. Y eso que a veces ni por casarse, porque a veces se acerca la persona no con una intención de ir a firmar un papel ante un notario, ante la iglesia, mostrar que está tomando una decisión para toda la vida, sino para el momento. Así como pasó con Amnón, ¿sí? Y entonces dice el 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, una persona que no hace lo que está escrito en su palabra es una persona que no es del Señor. Así diga, Jesucristo es mi Señor, pero si no hace lo que está en su palabra, si no lo obedece, pues no es del Señor, ¿sí? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, voy a tomar esa decisión para toda la vida. Y entonces, aquí me va a mostrar el Señor cómo debo tomar esa decisión, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a formar? Porque debe haber un temor reverente en el Señor, ya lo tengo, ¿cierto? Mi pareja con la que estoy interesado también. Y entonces dice el 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hay una roca ahí que es algo fuerte, ¿cierto? Vemos el contraste en el 49, que fue algo sobre arena, algo tal vez frágil, ¿sí? Tal vez en un momento fuerte, pero llega un momento de movimiento y todo se va para el piso, ¿sí? No hay algo que realmente, porque dice en el 46, cavó y ahondó. O sea, hay un trabajo realmente arduo que se está haciendo antes de comenzar, ¿sí? O sea, no hay decisiones tomadas a la ligera, porque entonces no estoy fundamentándome sobre la roca, ¿cierto? Si no cumple con la palabra, no estoy tomando esa decisión sobre la roca, ¿sí? Si es una persona que no le interesa para nada lo que piensan tus padres, no está fundamentado sobre la roca, ¿sí? No es un árbol de buen fruto, ¿sí? Porque hoy en día vemos casos así. El padre ni se dio cuenta, su hija terminó enredada con un muchacho, el padre no le interesó, bueno, ya son novios, parece buen muchacho. O sea, ya el diseño original se perdió, los mismos padres lo permiten, ¿sí? O sea, Jacob sintió un dolor tan fuerte que se desmayó, era algo tan terrible, sintió un remordimiento, o sea, algo que le traspasó su corazón, se puede decir. Tomó a su hija, pasó por encima de él. Sus hermanos también sintieron una deshonra grandísima, pero hoy en día parece algo normal, ¿sí? Hoy en día, tanto los padres como la familia
es algo normal, que la muchachita o que el muchachito esté saliendo con X o que Y persona, terminó con uno, siguió con el otro, este tampoco fue. Y entonces se pasan de relación en relación, de lastimada tras lastimada, y a lo último terminan en un dolor tan grande que no quieren seguir ese diseño del Señor. ¿Sí? Y entonces la persona que realmente estaba llamada a un principio para hacer esa ayuda idónea, para hacer ese complemento en matrimonio, en un diseño original que estableció el Señor, no le interesa porque ha causado dolores. Pero esos dolores han sido causados por ir en contra de la palabra del Señor. Y ahí mismo también por la culpa de los jóvenes, obviamente, ¿sí? Primeramente, pero también mucha culpa de los mismos padres, porque hay un desinterés total, ¿sí? Hay un desinterés de enseñar las escrituras en los hogares, hay un desinterés de mostrar cuál es la verdad, ¿sí? Hay un desinterés si la persona le está llamando no la atención en las escrituras. No, pues que como que no le gusta, esperemos más adelante, ¿sí? Más adelante, si tú no lo estás haciendo, créeme que el enemigo lo está haciendo. En el colegio le están enseñando sexualidad, en el colegio le están enseñando que es bueno estar con hombres o con mujeres como tú te identifiques, ¿sí? En el colegio le están enseñando totalmente contrario a lo que nos enseña el Señor. O sea que si nosotros nos despreocupamos y pensamos que otro lo va a hacer mejor, pues otro lo va a hacer peor, ¿sí? Incluso hay veces, hay una buena intención, bueno, que vaya a la iglesia, y allá le van a dar buenos consejos, pero el padre y la madre siguen como si nada, y entonces todo lo que el niño ve aquí ve un testimonio contrario en su casa, ¿sí? Entonces es muy importante ahondar, cavar y ser fundamentados sobre la roca, ¿cierto? ¿Cuál es esa roca? Amén. Vayamos allá a Mateo 16. Nuevamente. Mateo 16, versículo 13, del 13 al 18. Versículo 13, 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación sublime, ¿sí? Y que dice aquí en el 18, y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces veamos ahorita en Lucas que debía cavar, ahondar y poner el fundamento sobre la roca, ¿cierto? Note que la misma palabra nos dice cuál es esa roca. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa roca? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, cuando yo fundamento sobre Jesucristo, van a venir problemas y mi casa va a resistir, ¿sí? Como nos decía ahí en Lucas. Si vienen problemas, pero como está sobre la roca, va a resistir, ¿sí? Porque problemas siempre van a haber, o muchas veces, ¿sí? Pero
Cuando yo he tomado esa decisión firme de hacerlo en el Señor, como el Señor me lo manda, como el Señor me lo establece, teniendo ese temor reverente de las autoridades que el Señor ha establecido, tanto espirituales como naturales, entonces estoy fundamentando sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, el matrimonio es ese diseño original con que el Señor ha establecido al varón y a la mujer, ¿sí? Es lo que estamos llamados todos, ¿cierto? En algunos casos que el Señor ha dado ese don de ser soltero, ¿cierto? El mismo Pablo era soltero, ¿cierto? Y él mismo decía, quisiera que muchos fueran como yo, pero no todos tienen este don, ¿sí? Entonces no todos han sido llamados para la soltería, más muchos sí hemos sido llamados para el matrimonio. Y entonces, claro, primero, ¿cómo formamos ese matrimonio? Con todo lo que hemos visto hoy, ¿cierto? Y muchas más cosas, claro, ahondando más en las escrituras de qué es lo que me habla el Señor, de cómo fundamentar mi matrimonio. Y ya establecido ese matrimonio, ¿qué es lo que el Señor quiere para mí en el matrimonio? Porque eso es otra también muy importante. Tomé la decisión, ya estoy casado. Algunos de pronto lo hicimos sin ese conocimiento, ¿sí? Del Señor, pero ya estamos casados. Y entonces ahí la otra cosa es, bueno, ya sé que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Sí? Porque muchos llegamos al matrimonio y tampoco sabemos qué hacer. ¿Sí? Simplemente vemos el reflejo de nuestro hogar y a veces no es el mejor ejemplo. ¿Sí? Entonces, Dios nos permite, hermanos, más adelante poder también ver ese rol que el Señor ha establecido tanto en el varón como en la mujer. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere en el varón para saber si yo estoy preparado para dar ese paso? ¿Qué es lo que el Señor quiere en la mujer para ver si yo realmente estoy preparada para ese paso? ¿Sí? Porque es una decisión, como lo vimos hoy, para toda la vida. Amén, mis hermanos. El Señor colocaba esta carga porque debemos volver a restaurar ese diseño original, en contra de lo que el mundo diga, contra de lo que el mundo establezca, aún con sus mismas leyes. Porque tanto aquí como en muchos otros países, matrimonio ya es permitido como usted quiera. ¿Usted se cree hombre? Bueno. ¿Se quiere casar con un hombre? También. ¿Usted se cree mujer? Bueno, como usted se crea y como usted se quiera casar, ¿sí? Y como usted quiera vivir. Yo los caso, ya problema suyo cómo vive. Si no les funciona, venga y aquí le firmamos el divorcio. Eso es lo que el mundo enseña, ¿sí? Y si no, si le parece muy difícil el matrimonio, tranquilo, aquí está la unión libre. Es más sencillo. Y eso le enseña al mundo. Y entonces, cada vez va en detrimento del diseño original del Señor. Y como veíamos, ese es el núcleo de la sociedad. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Porque tú nos hablas, Señor, de tu propósito en nosotros. Gracias porque tú has establecido, Señor, el matrimonio como una institución santa, Señor, para glorificarte, Señor, para exaltarte, Señor, para mostrar, Señor, que tú tienes el control, Señor, que tú tienes el poder, Señor, que tú tienes toda autoridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, aún con las dificultades, Señor, que podemos vivir día a día, Señor. Ayúdanos a asirnos de ti, Señor, porque eres tú el que nos levanta, Señor, cada día eres tú el que nos da la fuerza, Señor. Eres tú el que nos da la sabiduría, amado Rey, para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos cada día a amar más a nuestras esposas, Señor, tratarlas como vaso más frágil, Señor. Ser ese protector, Señor, que la rodee, Señor, que la sustenta, Señor. Con ese temor reverente a ti, Señor. Ayúdanos, amado Rey, a cumplir, Señor, ese papel que tú nos estableces, Señor. En el matrimonio, Señor. A la mujer, Señor, ayúdanos, Señor. A cumplir, Señor, ese papel de ayuda idónea, Señor.
Que pueda ser, Señor, ese complemento que necesita el hombre, Señor, y no esa piedra de tropiezo, Señor. O no ese reemplazo, Señor, de la autoridad que tú has establecido, Señor. Sino para cumplir tu voluntad que es santa y perfecta, amado Señor. Bendito sea tu nombre. Rogamos, Señor, por todas las familias, Señor, hoy en día, Señor, que pasan dificultades, Señor. En especial, Señor, las familias de nuestros hermanos, Señor, que están pasando por distintas dificultades, Señor. Guárdalos, Señor, de la voz del enemigo, Señor, que quiere destruir, porque el enemigo ha venido solamente a matar, a robar y a destruir, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz, Señor, en todo lugar, Señor. Poder, Señor, mostrar de tu verdad, Señor, a estos jóvenes, a estos niños, Señor, que están creciendo, Señor, que han nacido, Señor, aún, Señor, desde su concepción, Señor. Ayúdanos, amado Rey, a mostrar que eres tú, Señor, el que controla nuestras vidas, Señor. Que eres tú el que nos dirige, Señor, que estamos sometidos, Señor, a tu voluntad, Señor, que es santa y perfecta, amado Rey. Ayúdanos, Señor, a volver, Señor, a traer en la iglesia, Señor, ese diseño original, Señor, de la familia, amado Rey. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú lo has dado, Señor, porque viste que era bueno, Señor. Que era bueno para el hombre, Señor, la mujer. Que no era bueno que estuviera solo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en el matrimonio, Señor, podemos ver tu mano poderosa, Señor. Podemos ver, Señor, cómo tú nos perfeccionas, amado Rey, siendo complemento, Señor, siendo ayuda, Señor, siendo buenos hijos tuyos, amado Rey. Ayúdanos a cada día, Señor, buscarte más, Señor, conocerte más, Señor, en nuestros esposos, nuestras esposas, Señor. Conocerte más, Señor, a ti, amado Rey, para tomar esa decisión sabia, Señor, de esa persona con la que tú quieres, Señor, que comparta toda la vida, Señor. Ayuda, Señor, aguarda a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hermanos, Señor, a las hijas, Señor, de caer, Señor, en deshonra, Señor, de causar deshonra, Señor, a otras familias, amado Rey. Ayúdanos, Señor, a testificarte en todo momento, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.